All right, good afternoon, parents. Thank you so much for joining us today for our important Rucker Elementary STAAR testing meeting, specifically for our fourth grade parents. We want to say thank you so much for being here. Your partnership with us is very important to your child's success, so thank you for making time to join us today. Buenas tardes, padres. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en esta junta tan importante que se tratará sobre el examen que se aproxima. Gracias por tomar su tiempo y estar aquí esta tarde. Gracias. All right, so this is our agenda for this meeting. We will share a welcome and introductions, and then we will talk about what STAAR is, how your child can be successful, how we will provide support at school, how you can provide support at home, how your child's doing, and then we will ask the teachers if they would like to chime in with any tips for success, and we'll close out with a motivational activity. Ok, de nuevo, bienvenidos. Esta es la agenda del día de hoy. Esto es lo que se va a cubrir en esta junta. Hablaremos de qué es el STAAR, las fechas importantes de este examen. También hablaremos del éxito estudiantil. Ok, también el apoyo que les brinda la escuela, al igual que apoyo que usted puede dar a su estudiante en casa. Ok, también se hablará de el progreso de su estudiante y cómo es que está rindiendo. También se hablará, las maestras también darán algunos tips, algunas ideas de cómo usted puede ayudar en casa y al final cerraremos con una actividad de motivación. Right, so I just wanted to say thank you once again for joining us, because it is very important to your child's success that you are in regular communication with the school, with the teachers, and that you stay on top of all the testing and everything else that's happening that's important. And I wanted to give a big shout out to our fourth grade teachers. We have all of them with us in the meeting. So we have Miss Alejo. She's our reading, writing, and social studies teacher for the English rotation. We have Mr. Medina. He's our math and science teacher for the English rotation. And also Miss Osoria, who's our bilingual self-contained teacher for fourth grade. On the call, we also have some of our leadership team members. So we have Miss Almaguer, who's translating for me, and we have Miss Corpro, our teacher specialist, and then I see some of our third grade teachers as well, Miss Avila Tovar speaking in, and Miss Delperding too. So thank you all for your wonderful support. Ok, nuevamente, gracias por estar aquí. Su apoyo es sumamente importante. Le queremos dar la introducción a los maestros de cuarto grado. En las clases de inglés tenemos a la maestra Miss Alejo. Ella es la maestra de lectura y escritura y estudios sociales. El maestro Mr. Medina, él está encargado de matemáticas y ciencias en las clases de inglés. Y en las clases bilingües tenemos a la maestra Miss Osoria, que da todas las materias. También damos la bienvenida a algunos miembros del equipo de liderazgo. Tenemos a Miss Corpru, nuestra maestra especialista. All right, so what is STAAR? Many of you are familiar with STAAR. It stands for the State of Texas Assessment of Academic Readiness, and we've been taking STAAR since the 2011-12 school year. It is a test that all students in the state of Texas take that was designed by Texas Education Agency, or as we often refer to them, TEA. And the purpose of the STAAR is to measure the extent to which students have learned and are able to apply the curriculum. So our state mandated curriculum, we refer to that as the TEKS. And so it's a test to measure if students have learned the TEKS, and students start taking this test in third grade and they take it all the way through 8th grade. Ok, ¿qué es el examen de STAAR? Es un examen estatal que se le da a los estudiantes de grados 3 a 8. Fue implementado en el 2011-2012, en ese año escolar, por la Agencia de Educación de Texas. ¿Y para qué es este examen? Este examen mide si el estudiante puede aplicar lo que ha aprendido.
All right, these are the important STAAR testing dates for this year, so feel free if you'd like to take a picture with your phone. Of course, we'll be posting this slideshow as well. But for our fourth graders in particular, in April, they will take the writing test on April 6th. And then in May, on May 11th and 12th, is when they will take the math and the reading tests. And our STAAR assessments, as far as we know, will happen in person. So all of our virtual students will be asked to come in person to take the STAAR test. And then if you have students in third and fifth grades as well, you can see the dates for them on the screen. Ok, si quiere puede tomar una foto de estas fechas importantes de fechas en que los estudiantes tomarán su examen de STAAR. Será para el grado 4, sería mayo, matemáticas lo tomarían mayo 11, el de lectura lo tomarían mayo 12 y el de escritura abril 6. Este examen se llevará a cabo en persona, los estudiantes tendrán que venir en persona y, ok, y es todo. El otro aplica a quinto grado. All right, so what's happening coming up very soon in January, we have a district level assessment or a DLA, and the testing dates for this are on the screen. This is an assessment that's going to measure what the students have learned so far this school year. So it is an extremely important test. And because we want our students to be fully prepared for STAAR and be very successful on STAAR, we want to practice with the DLA just as how we will do the STAAR test. So the dates for fourth graders are there. We will start with the writing test on January 25th. Then on the next day, January 26th, we will have math, and then we will wrap it up with reading on January 27th. So because we want our students to do really well and we want them to practice the way STAAR will be, we are asking all of our virtual students to come in person. Now, of course, if your child is displaying symptoms or has been exposed to COVID-19, they cannot come to campus. But if your child is doing fine, then we are requesting you to send your child to campus for those 3 days so that your child can take the test in person. Of course, we will continue to follow social distancing procedures. We will limit the number of students in each classroom and make sure that we have adequate space. And the students will not be rotating through the classroom. We'll keep the same procedures that we have for our in-person students as well. Everyone will be required to wear their mask and follow hand washing procedures and all of that. But we will be requesting all the virtual students to come in person for those 3 days. Ok, para prepararnos para el examen de STAAR, tenemos un examen de práctica llamado DLA. Este examen nos va a dar a nosotros información muy buena sobre cómo el estudiante está rindiendo en este momento, así poder ayudarlos y prepararlos para el examen de STAAR, ¿verdad? Entonces, para cuarto grado, aquí están las fechas. Escritura será enero 25, matemáticas enero 26 y el último día de exámenes de práctica será enero 27. Ok, entonces, al igual que STAAR, este examen también se llevará a cabo en persona. Los estudiantes tendrán que venir en persona. ¿Por qué? Porque queremos darle la oportunidad de que estén en el ambiente que estarán durante semejar igual a lo que van a experimentar cuando tomen el examen verdadero. Como el examen verdadero lo van a tomar en persona, queremos dar esa oportunidad de practicar con el examen que se dará el DLA. Entonces, la única razón por la cual el estudiante no podrá venir en persona es si está demostrando algunos síntomas o ha sido expuesto al COVID-19. Entonces, también, o sea, habrá dos fechas o 2 semanas en que los estudiantes tendrán que venir en persona. All right, so here are some pictures from our current safety measures that we have in place. So we will be continuing with these same procedures as we bring more students to our campus. Ok, como pueden ver en las fotos, son los procedimientos que estamos siguiendo ahora con los estudiantes que vienen en persona. Estos son los mismos procedimientos que se seguirán esos días de exámenes.
Vamos a limitar el número de estudiantes por clase, o sea, no va a ser un salón donde todos los estudiantes de esa maestra estén presentes. Igual no irán a la cafetería, todo se hace en sus salones, no hay mucho movimiento a través de la escuela. Usarán su mascarilla, usarán sanitizer regularmente, así que para mantenerlos seguros durante este tiempo. All right, if you're looking for more information about STAAR, you can navigate to this website, tea.texas.gov/student.assessment/STAAR. And remember that STAAR has 2 A's in this case. Ok, como puede ver, aquí ve la dirección web donde puede encontrar más información sobre este examen estatal de STAAR. All right, so we would like to now explain the number of questions that your child would need to get correct on the STAAR test. And so many of you have heard the terms approaches, meets, and masters. I know that many of you were present in our STAAR meeting last year when your students were in 3rd grade. However, we didn't actually have the opportunity to take the STAAR last year. So if you look at the first diagram on the left-hand side, we can see that from the reading test, the last time we actually had STAAR in 2019, there were 36 questions on the reading STAAR. And in order for the student to score at the approaches level, the students had to get 19 of those 36 questions correct. For students to score at the meets level, students had to get 27 of those questions correct. And then to score masters, they had to get 31 questions correct. And so we have different, students at different levels. So sometimes we're pushing some of our students to reach approaches. For other students that are scoring a little bit higher regularly, we're trying to push them to meets. And then our highest performing students, we're trying to reach to the master's level. And so it's important to know how many questions your child would need to get right and what's the difference in those levels. So math is very similar. Last time that we took the STAAR in 2019 for math, there were 34 questions. In order to get approaches, the students had to get 17 questions correct. And approaches is sometimes referred to as the passing level. In order to get meets, it was 24 questions, and then to get to masters was 28 questions. Then for the writing test, there were 32 questions. To get to approaches, students needed to get 18 or more correct. To get to meets, it was 23 or more, and to get to masters was 27 or more. Ok. En el 2019 fue la última vez que los estudiantes tomaron el examen de STAAR. En el examen de lectura, antes de hablarle de las materias, ustedes tal vez habrán oído a los estudiantes o a los maestros a conversar sobre los niveles de approaches, meets y masters. Approaches quiere decir que se acercan al nivel. Esto se considera como pasando, ¿verdad? Pasan el examen. El meets quiere decir nivel y masters quiere decir nivel de maestría. Entonces, en el examen del 2019 hubieron 36 preguntas. Para poder llegar al nivel de approaches, tendrían que haber sacado 19 correctas de las 36 preguntas. Para llegar al nivel de meets, serían 27 de las 36. Para sacar master serían 31 correctas de las 36. Entonces, dependiendo del nivel académico de cada niño, los maestros pues los empujan a llegar al próximo nivel, ¿verdad? Entonces, si su hijo usualmente su rendimiento es muy alto, ¿verdad? Pues los maestros tienden a pues empujarlos a que salgan en el nivel de masters, que es nivel de maestría. En matemáticas en el 2019 hubieron 34 preguntas. Para agarrar a nivel de approaches, tendrían que haber sacado 17 buenas. Para el nivel de meet serían 24 correctas. Para el nivel de master sería 28 preguntas correctas. Entonces, en el examen de escritura, habían 32 preguntas. De esas 32 preguntas, para sacar approaches, tendría que sacar hacer 18 preguntas correctas.
Para el nivel de Meet sería 23 correctas y para el nivel de Master serían 27 preguntas correctas. All right, so some ways that we are supporting students with their instruction to ensure that they're successful on STAAR is by having the packets that parents can pick up for the virtual students. And so our teachers are working very hard at putting those together to make sure that they're meaningful for students. And so our next packet pickup will be this Friday between 7:30 and 4 o'clock. So if you have a virtual student, then you can just come by to pick up that packet on Friday, and it will have 2 weeks worth of materials. And then the final one for January will be on January 29th. And again, you can come between 7:30 and 4 o'clock to pick up that packet. Ok, para asegurarnos de que los estudiantes tienen suficiente práctica para este examen, ¿verdad? Los maestros han formado unos paquetes que ya han estado enviando a casa o que han recogido ustedes aquí de la escuela. El próximo paquete lo puede levantar el día 15 de 7:30 a 4 y ya el próximo sería enero 29 de 7:30 a 4 de la tarde. All right, some other supports that are being provided. We have had 2 sessions of academic boot camp already, and many students have been invited. We will have a final session during spring break in March, and then we will begin Saturday and weekly tutorials in February. Ok. Otras maneras de apoyo que la escuela está brindando a los estudiantes es el Academic Bootcamp. Hemos tenido varias sesiones de esas. La próxima sería en Spring Break, en el descanso en marzo, de marzo 15 al 17. También estaremos ofreciendo tutorías los sábados, empezando el 6 de febrero, y también tutorías durante la semana, ¿ok? Que esas empiezan el 8 de febrero. All right, these are some ways that you at home can help your child prepare for the test. So of course, attendance is extremely important. So making sure that your child comes to school if they're in person and is here by 7:30 every day. And if they're learning virtually, that they're logged on and ready to go at 7:30. You can have conversations with your child about the test, have realistic expectations about the test. And so that's one of the reasons it's important to note who should be aiming for approaches, meets, and masters. Of course, encourage your child to do his or her best. Make sure your child has a nice place at home to practice, to do any kind of homework, work on the packets, log in if they're virtual. Ensure that your child is always well rested whenever it's school time, eats a good breakfast, arrives on time. Examine the test results. So we'll be having the DLA test soon. We want to make sure that you're in touch with the teachers following the test so that you can see how your child is doing and how your child can improve from January until the time that we take the STAAR in April and May. Ask your child about any test taking anxiety. And of course, even though we can't unfortunately have parents come to campus at this time, you are still welcome to have a conference, either a phone conference or a virtual conference with your child's teacher to check in on their progress. Ok, aquí están algunas de las cosas que ustedes pueden hacer como padres para apoyarnos a nosotros y a sus estudiantes. Asegurar que su estudiante venga a la escuela a tiempo, todos los días y a tiempo a las 7:30. Tener conversaciones sobre el examen. Tener expectativas realísticas, así que es importante tener conversaciones con la maestra para saber si su estudiante está trabajando para llegar a la meta de approaches, meets or masters. Motivarlo para que haga lo mejor que pueda. También motivarlo a que motivarlo a que practique, ¿verdad? A que practique, ya ves esos paquetes que están mandando a casa. Que esté en un lugar donde haya suficiente luz, que esté tranquilo, donde se puedan concentrar, asegurar que estén bien descansados, coman un buen desayuno y lleguen a tiempo. También otra manera de apoyar sería examinar los resultados. Entonces, después de enero, ya como vieron, las fechas de enero son el examen de práctica. Puede hacer una cita de conferencia con sus maestros para saber los resultados de ese examen y así poder apoyar a su hijo o hija a mejorar. De aquí a que tomemos el examen de STAAR, que es en abril y mayo.
También pregúntele a su hijo o hija sobre sus ansiedades, porque a veces pues, los exámenes causan algo de ansiedad a los estudiantes, ¿verdad? Asegurarles de que todo va a estar bien, que ellos pueden motivarlos, y aunque no están permitiendo ahorita a los padres entrar al edificio, recomendamos que hagan conferencias con los maestros, ya sea por teléfono o virtual, para que así puedan, ¿verdad?, estar en buena comunicación y así ustedes puedan apoyar más eficazmente. All right, we also wanted to take this opportunity to remind you of the student participation rubrics that we now have in place. So in order for your child to earn a 100 as far as digital resources each week, your child should be completing 150 minutes or more on MyOn during the week. So that's about 30 minutes per day. The same goes for Imagine Language and Literacy, 150 minutes or more through the week, which is about 30 minutes per day. And then in Imagine Math, your child should be passing 5 lessons or more in the app each week, which is about 1 lesson per day. Ok, aquí esta tabla indica los grados que se le pueden dar a su estudiante por estar activos en los recursos digitales de MyOn, Imagine Literacy, Imagine Español y Matemáticas, ¿verdad? Lo ideal pues sería el 100, ¿verdad? Estos minutos que ven aquí debajo del 100, estos son semanales, ¿verdad? Eso serían 150 minutos por semana o 30 minutos por día. ¿Ok? Para Imagine Language and Literacy, Imagine Español, que es el de lectura, es 150 minutos igual o 30 por día. Y en Imagine Math, el recurso digital de matemáticas, ese se requiere que pase 5 lecciones. Ese trabajo un poquito diferente, son 5 lecciones por semana o una diaria. All right, and then the rubric for synchronous lessons. In order for a child to receive a 100 for the week, they should have their cameras on at all times. They should respectfully contribute and respond whenever the teacher asks questions. They should be prepared with having all of their materials, being dressed appropriately, and having their device charged. And they should be punctual or on time for all of the lessons. Ok, al igual que los recursos digitales, también se están dando grados por participación. Ok, para obtener un 100, claro, tendría que tener sus cámaras prendidas en todas sus lecciones, participar, responder, ser respetuoso, prepararse, ¿verdad? Tener sus materiales, estar vestido apropiado para la clase y estar en todas sus clases, pues toda la semana. Y ser puntual a todas sus lecciones. Y ahí pueden ver, no sé si quieren tomar foto, pero también se está dando grado por participación. All right, and just a reminder about the importance of attendance. Attendance is very important for your child's academic success. It doesn't matter if the absences are excused or unexcused. Anytime that the student misses instructional time will impact them. Attendance matters as early as kindergarten or even pre-K. And absences can affect the whole classroom. Attendance is also an important skill that we all need in our careers, in our jobs, whenever we move on to high school and to college. So we want to be sure that students are in attendance every day to build those really good habits. So you can help by setting regular routines as far as what time students go to bed, what time they wake up and get ready. You can also ensure that doctor's appointments are not held during the school day, students are not picked up early. And, this is a unique year because anytime that our students have symptoms of COVID-19, we need to keep them at home. But you know your child and you know if they're truly sick or if they are just not wanting to go to school. And then also by setting an example for your child of having good attendance can impact them positively. And you can always turn to the school if you need any kind of help. We do have our wraparound specialist, Ms. Perez. We have our counselor, Ms. Martinez, and we have a lot of personnel who can support with any concerns you have about your child coming to school or about attendance. Ok, Ms. Puente acaba de hablar de la importancia de la asistencia.
No importa si la ausencia ha sido, tiene una excusa o no, la asistencia como quiera tiene un gran impacto en el rendimiento académico del estudiante. Así que estos son algunos consejos que se dan para pues tratar de que los estudiantes no falten a la escuela, al menos que, claro, sea una emergencia. Como podemos ver aquí, nos dice que podemos tener rutinas, ¿verdad? Tener rutinas de ir a la cama, rutinas al despertarnos, ¿ok? Para que así los estudiantes pues sea algo que es de costumbre y no se les haga difícil, ¿ok? Tratar de que si tienen citas médicas, no las hagan durante horas de escuela, si es posible, o lo más tarde durante el día para que así no se pierdan de sus clases diarias. No deje que su estudiante se quede en casa, al menos que realmente ustedes conocen muy bien a su hijo o su hija. A veces pues se quejan porque no quieren venir a la escuela, ¿verdad? Asegurarse que realmente sí están enfermos, ¿verdad? Y no es que nada más estén quejando porque no quieren venir a la escuela, ¿verdad? O conectarse desde casa. También, habló también, esto es bien importante, esto es un hábito esto es un hábito que ellos aprenden y nosotros como padres les ayudamos a crear, ¿verdad? Si ellos son responsables y vienen y con la ayuda de nosotros, claro, los adultos, si ellos vienen regularmente a la escuela y aprenden ese buen hábito, cuando sean más grandes en su trabajo, pues, ¿verdad? Lo van a demostrar, ¿verdad? Es algo que se aprende, ¿verdad? Desde chico y se usa después, ¿verdad? A través de la vida. Entonces, no olvide cualquier cosa que tenga que ver con la ausencia del estudiante, si es algo que nosotros podemos ayudar, no duden en contactar a la escuela. All right. We also wanted to provide notice that the Texas Education Agency is allowing us to cancel remote learning for any of our students who are not doing well virtually. So this would be students who currently have failing grades or who have excessive absences and are not logging in regularly from home. So if that applies to your child, of course, we will be in communication with you to notify you, but we wanted to let you know that TEA is providing that option because we want all of our students to do well. So students who are failing or have a lot of absences may be asked to start coming in person. Ok, este es un cambio reciente y muy importante para aquellos niños que están en clases virtuales. La Agencia de Educación de Texas ha aprobado cancelar las clases virtuales a aquellos estudiantes que tengan grados que estén reprobando y que tengan demasiadas ausencias. ¿Ok? Así que si su hijo o hija tiene ¿verdad? Grados que no están, ¿verdad? Que no está pasando en sus grados y tiene demasiadas ausencias, se le va a notificar próximamente. All right, so after the students take the DLA coming up in a couple of weeks, we will be providing all of our students and parents with this individual, is kind of like a progress report. And so this will show you how your child has been doing on all of the assessments. And this is a great way for you to see how far your child has come and then how far they need to go in order to reach their goals. So we wanted to show you this now so that you know that this will be coming out in early February so that you can take a look at this and of course ask the teachers or us if you have any questions about it. Ok, lo que ven aquí es un reporte que van a ver próximamente a principios de febrero. Se va a enviar este reporte. Este reporte no nada más enseña el progreso de su estudiante en todos los exámenes que han tomado. Aquí van a ver todas las calificaciones. También al igual que ausencias, también se van a notificar las ausencias aquí. Y también la meta, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Los grados y la meta a la cual él debe o ella debe de llegar para pasar este examen. All right, so now I would like to provide the teachers with an opportunity if they would like to express any additional ways that students can prepare at home or things that
parents can help support with. So Mr. Medina, our math and science teacher, do you have any suggestions for the Math Star? Yes. I guess first and foremost, like it's very important to attend the lessons because that's where you're gonna get that bulk of the of how to use the strategies and me modeling how my thought process and hopefully get the students to have that same thought process. That's most important. Um, but also just imagine math every day. I cannot stress that enough. Um, I was looking today trying to get those grades because that is part of our grading system now, and a lot of kids are failing because they just haven't been logging in. So please make sure just 20 minutes, or make sure that they get through one lesson and pass. Make sure that they have pencil and paper so they're working out their problems. That's that's an issue that I've been seeing a lot too. We just want to get through the lesson and be done to say we did it, but that's not going to work out. Um, on top of that, just practicing basic, um, maybe multiplication facts, simple addition and subtraction problems. All of that will go a long way. Ok, el maestro Mr. Medina habla sobre la importancia de asistir a las clases virtuales, ok, de conectarse, porque pues si no se conectan, pues claro, ¿verdad? Pues no aprenden. Y ahí es donde él pues muestra sus estrategias, ok, estrategias que van a usar durante el examen. Es el tiempo donde el maestro pues modela y enseña, ¿verdad? Cómo hacer los problemas. Entonces, si se pierden de la lección, pues, ¿verdad? Se les va a hacer muy difícil el día del examen. Quiere recalcar una y otra vez, ya lo ha mencionado mucho, lo de conectarse a Imagine Math. Muchos niños ahorita en su clase están reprobando porque no se están conectando. ¿Ok? Por lo menos que pasen una lección por día, no nada más es hacerla, me conecto y ya la hice, sino que es pasar la lección, quiere decir que logró entenderla, ¿verdad? Y aprendió de ella, ¿verdad? Entonces, también menciona que tengan papel y lápiz cuando estén haciendo estas lecciones y cuando estén en las clases en vivo, no nada más es de que me conecto y ya estuve en la clase, pero no participó, ¿verdad? O sea, no participó ni practicó. Entonces, por favor, necesitamos ya su apoyo en ese aspecto. En cuestión de práctica, él recomienda práctica básica de suma, resta, multiplicaciones, porque teniendo lo básico, esto lo pueden usar cuando los problemas, ¿verdad? Pues en matemáticas se ponen un poco más difíciles, el tener eso básico bien aprendido, ¿verdad? Les va a facilitar. All right, thank you, Mr. Medina. And then Ms. Alejo, would you like to share some strategies for reading and writing? Yes, thank you for continuing to utilize the Mayan and the Imagine language. Keep using that daily. The students have also been exposed to the OLE strategies, so they should be able to show you their strategies if you picked up the packets for them. Another app that I wanted to make sure, and this is accessible to all of the students on Clever, it's the News ELA app. I really like this app because it provides the students with current nonfiction news articles, and it also provides them with STAAR-like question stems, and it allows them to annotate and practice the strategies that we've been utilizing in class. Plus, it reads aloud the passages to them. I encourage learning A through Z as well because it also provides questions for them, and it's to their reading level. Whatever books they choose are to their reading levels. And I just want to emphasize the importance of picking up the packets for the kids. Inside the packets, it contains their weekly passages, their graphic organizers, any of their STAAR allowable accommodations that I've been training them how to utilize. So the packets are very beneficial for them. And I know some of my parents have picked them up, and they've already told me how helpful it's been for their child to follow along with us.
Ok, la maestra Mesalejo, la maestra de lectura de cuarto grado, recomienda que sigan usando Mayan, Imagine Language. También ella ha enviado en casa junto con el paquete las estrategias de lectura o lee, ok, estrategias que ellos ya saben usar, ella ya se las ha presentado, ok, también recomienda otro recurso digital que se encuentra en la aplicación de Clever. Si entra por Clever, se llama News ELA. Ahí va a haber artículos o pasajes de ficción y no ficción, muy parecido a lo que van a ver el día del examen. Buena práctica para ese día. También les permite en esa aplicación de artículos, de pasajes, se les permite hacer anotaciones. O sea, eso es algo que ella recomienda mucho que ellos usen. También dice que ahí mismo esos artículos, esa aplicación le lee las historias. Ok. Otro recurso digital recomendado, y esto es para todos, es Learning A through Z. Aquí es como su biblioteca personal donde los niños pueden obtener libros a su nivel. O sea, no es un libro ni muy fácil ni muy difícil, sino un libro perfecto para ellos. Da las gracias a los padres que han recogido los paquetes. Los paquetes no nada más incluyen pues pasajes de lectura, sino también organizadores gráficos y otras cosas que ella ha incluido ahí que va a ayudar mucho a los estudiantes, ¿verdad? Con el examen. Entonces, dice que ya los padres han comentado que verdad que estas cosas adicionales que ella ha mandado les han ayudado mucho a los estudiantes. Así que, por favor, si no ha recogido su paquete, recójalo y tome nota de las fechas donde se van a otorgar los próximos paquetes. All right, thank you, Ms. Alejo. And Ms. Osoria, who teaches all subjects, I'm sure many of those tips can be the same for her. But Ms. Osoria, did you want to add? Yes. Quisiera solamente pedirle a los papás que vengan a recoger los paquetes de sus hijos, porque hay algunos niños que están en casa y cuando yo estoy mostrando las hojas que necesitamos, no las tienen en casa. Entonces, igual lo de lectura en Imagine Español, Imagine Math y Mayan, pero también necesito que pues tengan sus papeles porque nos estamos enfocando bastante en escritura y es una forma muy, es como una fórmula muy específica y ellos necesitan sus papeles. Así es que si pueden pasar por ellos y en cuanto pongan más material, no tarden mucho en recogerlos porque los usamos casi enseguida. ¿Ok? Gracias. All right, thank you, Ms. Osoria. Okay, and so the last thing that we have is in previous years, we have asked our students to write, ask our parents to write a motivational letter to their child that they can bring to school and they can open on the day of the test so that the students know that the parents believe in them and know that they'll be successful on the test. We know that this year with COVID-19, we have to be very careful about sending paper back and forth. So we're not sure if we will do that here on campus this year, but we do invite you to at least think about some motivational words that you can provide to your child. We know that you believe in your children, and we all believe in them too, and that they'll be successful. So think about a letter that you might be able to write to your child before they take the STAAR test, and some words that you might use to be able to motivate them and to ensure them that you know that they can do very well, because we know that when our students know that we believe in them, they will be successful. Okay, algo que usualmente hacemos en años pasados es que para motivar a los estudiantes les pedimos a los padres que escriban una carta a su hijo o a su hija, ¿verdad? Donde les dicen, ¿verdad? Que creen en ellos, que todo es posible, algo por el estilo. Pero como este año no sabemos, ¿verdad? Por cuestión de que no queremos
¿verdad? Mucho movimiento de papelería. Entonces, Miss Puente está recomendando que aunque, ¿verdad? A lo mejor los estudiantes no reciban la carta aquí en la escuela, que como quiera ustedes escriban esta carta, y bueno, que si no es posible enviarla a la escuela, ¿verdad? Pues que la abran en casa el día del examen para que así, ¿verdad? Les den unas palabras de motivación y de aliento y para que no estén muy nerviosos ese día. Y deseándoles suerte. All right, and finally, we wanted to make sure that you have the teachers' email addresses if you want to reach them that way. Of course, you can contact everyone by calling our school phone number and also sending messages on Class Dojo. But we want to thank you again so much for being here. You all have outstanding teachers. We're very fortunate that we have these strong teachers in 4th grade. And so we do invite you to connect with the teachers to check on your child's progress, to see how better you can support them at home. And please take all the tips that the teachers have given. Make sure that students are attending every lesson, that they're fully engaged with their cameras on, that you're coming every 2 weeks to pick up those packets, and making sure the students have a nice space to work if they are virtual. Encourage the usage of the digital resources, the Myon, Learning A to Z, Imagine Math, Imagine Language, News ELA, everything that you've heard tonight. And thank you so much for all of your support. Ok, aquí están los correos electrónicos de los maestros para si desea, ¿verdad? Enviarles un mensaje, si desea una conferencia, pueden contactarlos a través de su email y claro, también a través de Class Dojo o hablando a la oficina, como aquí abajito está el número de teléfono. Queremos que por favor tomen en cuenta y piensen en la importancia que tienen estos recursos digitales y sigan las recomendaciones de los maestros. Todo al final es por el bien de nuestros niños y para que ellos no se nos atrasen en este año tan difícil. All right, so thank you again. Please enjoy your evening and reach out with any questions that you have. We will